Estimados amigos, a continuación vamos a plantear un caso que puede ser materia de un interesante taller en donde se discuta cómo se calcula la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa o de empresas que tienen sucursales en el exterior. Como sabemos, para efectos del impuesto a la renta, una empresa domiciliada en el país tributa por sus rentas de fuente mundial, ya sea por aquellas que perciba por el desarrollo de su actividad en el Perú y también por las que sus sucursales perciban en el exterior. El impuesto a la renta comprenderá esas rentas de fuente extranjera de acuerdo a lo que establecen los artículos 50 y 51 de la Ley del Impuesto a la Renta. Pasemos a analizar el problema. La consulta puntual es: a efectos de calcular el monto que se destinará a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ¿se debe considerar la renta neta de fuente extranjera obtenida por las sucursales en el exterior de una empresa domiciliada en el país? Recordemos que, a diferencia de las filiales, las sucursales son una extensión de la empresa domiciliada en el exterior. No se trata de una persona jurídica independiente a la empresa domiciliada, sino haciendo un símil a uno de los tentáculos del pulpo que representa mi empresa. No existe pues una desvinculación entre las sucursales que tengo en el exterior y mi empresa matriz. Por eso la ley establece que en esos casos la renta neta imponible se deberá calcular considerando esas ganancias de fuente extranjera. De acuerdo a nuestra legislación, la determinación de la renta neta imponible empresarial es la siguiente, y en este orden. Primero establecemos las rentas netas de tercera categoría de fuente peruana, es decir, la renta de tercera luego de sus deducciones, de todas las deducciones que establece el artículo 37, siempre que éstas reúnan el principio de causalidad. Una vez que tengo esa renta de fuente peruana, procedo a deducirles la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana. Normalmente, en un ejercicio en el que hay rentas calculadas, la pérdida corresponde al ejercicio anterior o precedente al anterior, según el arrastre correspondiente. Esa operación me dará como resultado la renta neta empresarial de fuente peruana a que se refiere el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta. En caso yo tenga operaciones en el exterior, solamente podré considerar adicionar a esta suma las rentas de fuente extranjera, en este caso los resultados positivos de la explotación de rentas en el exterior. Finalmente, esta operación me permitirá hallar la renta neta imponible. Este es el camino, el sendero que debo recorrer desde que determino mi renta neta de tercera categoría de fuente peruana hasta que finalmente desemboco en la renta neta imponible a la que le deberé aplicar la tasa del impuesto a la renta empresarial. Para desentrañar el problema que estamos analizando, es importante dar un vistazo a lo que establecen en primer lugar las leyes laborales. El Decreto Legislativo 892, que regula el tratamiento de la participación de las utilidades a favor de los trabajadores, establece que los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, de empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría, tienen derecho a participar en las utilidades de dichas empresas, mediante la distribución por parte de estas de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. El artículo 4 de este decreto legislativo establece que la participación de los trabajadores en las utilidades se calcula sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado las pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del impuesto a la renta. Nos suena familiar porque hace poco, en la diapositiva anterior, hemos analizado cómo se calculan estas rentas netas imponibles y hemos analizado cada uno de los momentos. Incluso hay un momento que se presenta después de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Por su parte, la Ley 28873 hizo una precisión al Decreto Legislativo 892, específicamente al artículo primero, señalando que
precisando que el saldo de la renta imponible a que se refiere el párrafo precedente es aquel que se obtiene luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de las participaciones de los trabajadores en las utilidades. Vemos nuevamente que el común denominador es que se toma en cuenta la renta imponible luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores. Evidentemente, esta pérdida solamente puede ser aquella de renta de fuente peruana, porque sabemos claramente que las pérdidas de fuente extranjera no son computables a efectos de la determinación. Por su parte, el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta establece dos modalidades de arrastre de pérdidas. En ambos casos, para acortar un poco la historia, en ambos casos lo que se solicita, lo que se precisa en estos casos es que el porcentaje de pérdida que se vaya a aplicar se aplica contra las rentas netas de tercera categoría, es decir, aquellas que fluyen de las operaciones de fuente peruana, porque las rentas extraterritoriales, las ganancias de fuente extranjera no son categorizables. Finalmente, el artículo 51 establece que los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y compensarán entre sí los resultados de sus fuentes productoras de fuente extranjera, y solo si hubiera un resultado positivo, este resultado se sumará a la renta neta empresarial de fuente peruana determinada de acuerdo con el artículo 50. En ningún caso se computará la pérdida neta total de fuente extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el impuesto. Entonces, de acuerdo a las normas analizadas, aparentemente la ley tributaria establece claramente cuál es la renta neta de fuente peruana que debe ser tenido en cuenta a efectos de calcular la participación de los trabajadores de las utilidades según la ley laboral, el decreto legislativo 892. Como hemos visto en este repaso de normas, en ningún momento el decreto legislativo 892 se refiere a el resultado después de haber aplicado las rentas de fuente extranjera. A continuación vamos a ver en un nuevo flujo, en primer lugar un análisis de lo que hemos comentado. El contribuyente domiciliado debe compensar su pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana de ejercicios anteriores de sus rentas netas de tercera categoría según corresponda al método de arrastre elegido. Solo después de dicha operación se podrán considerar los resultados arrojados por las rentas de fuente extranjera, de modo que si existiera algún resultado positivo, el mismo se adicionará, un poco lo que ya habíamos conversado. Entonces, esta es un poco la estructura de cómo debe proceder nuestra deducción. De acuerdo al análisis y a la lectura de las normas laborales y tributarias aplicables, nuevamente el esquema es el mismo: rentas netas de fuente peruana contra pérdidas netas de fuente peruana. La resta de estos componentes nos genera la renta neta empresarial de fuente peruana a que se refiere el artículo 50. Como recordamos, este artículo se refiere a los dos tipos de forma de aplicar las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no? En cualquiera de ambas, la base sobre la cual se aplica es la renta de tercera categoría, como hemos visto. En este caso, la renta de fuente extranjera, como hemos dicho, se aplicará como suma siempre que haya un resultado positivo. Y finalmente obtendremos la renta neta imponible. Para concluir, debemos señalar que, teniendo en cuenta lo que dicen las normas laborales y las normas tributarias, desde nuestro punto de vista, no podríamos hablar de participación de los trabajadores en los resultados en las empresas calculadas a partir de la renta neta imponible, porque ya estamos incorporando el efecto de renta de fuente extranjera, y la norma es clara al decir que la base de cálculo de la participación de la renta, de la participación de los trabajadores en las utilidades, es aquella que se determina luego de aplicadas las pérdidas de fuente peruana. En otras palabras, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas debería tener en cuenta la base que se establece luego del artículo 50 de la ley, sin considerar las rentas de fuente extranjera. Esta no es una decisión, una posición que no es pacífica, como lo pasaremos a ver a continuación. Como resumen,
el saldo de la renta neta imponible del ejercicio a la que se aplica el porcentaje del cálculo del PTU es aquel determinado después de haber compensado las pérdidas de tercera categoría, que es un momento anterior al de considerar los resultados arrojados por sus rentas de fuente extranjera. El informe de la SUNAT 259-2011, SUNAT 200.000, fue emitido para precisamente resolver este problema. Sin embargo, no se pronunció sobre el particular al señalar que el problema no constituía uno asociado a la interpretación y sentido de las normas tributarias, sino uno relacionado a normas de índole laboral. Sin embargo, en sus últimos párrafos precisó que para fines del impuesto a la renta neta obtenida por las sucursales ubicadas en el extranjero de una empresa domiciliada en el Perú se agregaba a la renta neta obtenida en el país y la suma constituía la base imponible sobre la cual se calculaba el impuesto que corresponde a dicha empresa. Pero la entidad que planteó la consulta no preguntaba cuál era la base para el cálculo del impuesto, sino únicamente cuál era la base para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades, aspecto que no fue respondido por la administración en este informe, pero que sin embargo al concluir en ese párrafo de esa manera dio alguna idea de cuál podría haber sido la orientación en el caso que se hubieran animado a resolverla. No obstante, hay un informe del Ministerio de Trabajo, el 034-2012, en el que se señala lo que estamos viendo en la diapositiva. Primero, se refiere al artículo 6 y 51 de la Ley del Impuesto a la Renta. El 51 es el vinculado a los resultados de renta extranjera aplicados para la determinación del impuesto a la renta, y además cita al artículo 6, que establece que la totalidad de rentas gravadas que obtengan los contribuyentes domiciliados en el Perú se encuentran sujetos al impuesto a la renta. Como ven, hasta este momento el informe está resolviendo una pregunta relacionada a cómo se determina el impuesto a la renta en el Perú, sin señalar cuál es la base de cálculo para la participación de los trabajadores en las utilidades. Sin embargo, este informe sí concluye, de alguna manera lo hace así: la sumatoria de la renta empresarial de fuente peruana y la renta neta de fuente extranjera de las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría dará como resultado la renta imponible del ejercicio gravable, sobre la cual se calculará la participación de los trabajadores. De esta manera, de una lectura conjunta de lo contenido en las normas laborales y tributarias, es posible concluir que las rentas provenientes de fuente extranjera deben considerarse para la determinación de la renta imponible sobre la que se calculará la participación de los trabajadores en las utilidades. Personalmente no estamos de acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, porque estimamos que la lectura conjunta de las normas tributarias y laborales que hemos revisado anteriormente solamente alcanza a interpretar que la base de cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades se aplica después de deducidas las pérdidas de fuente peruana, es decir, antes de ingresar a los resultados, a adicionar los resultados de fuente extranjera. No obstante, es evidente que ante una visita inspectiva del Ministerio de Trabajo, el empleador deberá seguir estos parámetros, los parámetros dictados por ese mismo ministerio, pues de otro modo seguramente será objeto de sanciones. Por la parte tributaria, entiendo que la Administración no tiene dilucidado el problema, dado que el informe que se emitió sobre el particular no cierra la interpretación, no responde la consulta. No obstante, esa conclusión llama a pensar que podrían analizarlo desde una manera particular, semejante a lo que ha señalado el Ministerio de Trabajo.